Imagina que entras en una habitación llena de gente, hombres y mujeres vestidos con trajes impecables, susurrando planes y alzando copas para celebrar triunfos. Es un salón donde la palabra éxito flota en el aire como un perfume caro, y todos están allí por la misma razón. Quieren alcanzar la cima. Algunos confían en la honestidad y el trabajo duro. Creen que el mundo recompensa a quienes siguen principios sólidos, que la virtud siempre será reconocida. Otros, en cambio, no ven la moralidad como un obstáculo, la ven como una herramienta o incluso como un estorbo que debe ser dejado de lado. Usan la manipulación, la astucia, la mentira si es necesario. Se adaptan como sombras, jugando un juego silencioso que pocos quieren admitir. Aquí nace una pregunta inquietante. ¿Está el mundo realmente diseñado para recompensar a los peores? ¿Es la falta de escrúpulos la llave del éxito? Estas preguntas nos obligan a mirar más allá de lo que nos enseñaron, porque aunque nos reconforta pensar que el bien siempre triunfa, la realidad parece más compleja. Mira la historia. Piensa en los imperios que se construyeron no sobre la justicia, sino sobre la fuerza y la astucia. Piensa en los magnates, en los políticos que con sus palabras suaves y sus gestos calculados han conquistado el poder. Vemos que, muchas veces, la virtud no es suficiente para sobrevivir en un mundo donde la competencia es feroz y los recursos escasos. Pero esto no significa que la moralidad esté destinada a desaparecer. Significa que debemos entenderla como lo que es, un arma de doble filo. La moral puede ser un escudo que protege, pero también puede ser una cadena que limita. Y en ese equilibrio, entre la fuerza y la bondad, la ambición y la ética, está la clave para no ser ni presa ni depredador. Este video es una invitación a explorar esa paradoja, a mirar cómo la naturaleza humana y la evolución nos empujan a luchar, a veces a costa de la bondad. No te ofrezco respuestas fáciles ni finales, felices, pero sí una verdad incómoda. Para triunfar, hay que comprender cómo funciona el juego y, sobre todo, decidir cómo quieres jugarlo tú. Cuando miramos el mundo con ojos despiertos, vemos un patrón que se repite una y otra vez. La competencia es la ley que gobierna la vida. Desde la infancia aprendemos que los recursos son limitados. Ya sea en la escuela, en el trabajo o en la política, el juego nunca es completamente justo. Siempre hay más jugadores que recompensas, y no todos están dispuestos a esperar su turno. Este impulso competitivo no es una invención moderna. Viene de lo más profundo de nuestra biología. Durante miles de años, la supervivencia dependió de la habilidad para luchar, adaptarse y a veces aprovecharse de los demás. Los psicólogos evolucionistas lo llaman la lucha por la supervivencia, un instinto tan antiguo como la propia vida. Y aunque hoy ya no peleamos con lanzas o piedras, el espíritu de esa lucha sigue vivo. Mira cómo se comportan las personas en cualquier ambiente competitivo. Algunos cooperan, comparten recursos y siguen las reglas. Otros, sin embargo, ven la oportunidad de escalar posiciones a costa de los demás. Es un fenómeno natural, no necesariamente moral, porque la naturaleza no premia la virtud por sí misma, sino la eficacia. Aquí surge un dilema. ¿Es la moralidad una desventaja en este escenario? ¿O puede ser una estrategia más? La respuesta no es simple. La moralidad, cuando se combina con la inteligencia, puede ser una fuerza poderosa. Pero si se convierte en ingenuidad o en autoengaño, se convierte en una barrera. La clave está en ver la moral no como un dogma inamovible, sino como una herramienta que debe adaptarse a las circunstancias. En última instancia, la naturaleza humana está marcada por esta tensión. No somos puramente altruistas, ni totalmente egoístas. Somos una mezcla de ambas fuerzas, y cada persona decide cuál de ellas alimentar. Comprender esto no significa justificar el abuso o la manipulación, sino ver las cosas como son. Un campo de batalla donde la empatía y la ambición luchan por el control.
Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más provocadores de la historia, observó algo esencial sobre la moralidad. No existe una moral única y universal. En su lugar, existen dos formas distintas de moralidad, la del amo y la del esclavo. La moralidad del amo nace de la fuerza y la confianza. El amo no pide permiso, crea sus propias reglas. Su moral se basa en la autoafirmación y en el orgullo de quien no necesita justificar su existencia. Para el amo, lo bueno es lo que afirma la vida, lo que expande el poder y la voluntad. Es una moral que premia la valentía, la grandeza y la ambición. Por otro lado, está la moralidad del esclavo. Esta surge de los oprimidos, de aquellos que carecen de poder directo. Para ellos, lo bueno es lo que protege, lo que limita a los poderosos y garantiza cierta justicia. Es una moralidad que exalta la humildad, el sacrificio y la compasión como virtudes supremos. Es la defensa de los débiles frente a la fuerza bruta. Nietzsche no juzga estas dos moralidades como buenas o malas en sí mismas. Lo que nos muestra es que son el resultado de dinámicas de poder. Cada una surge de una posición diferente, la del que domina y la del que es dominado. Y aunque en la sociedad moderna nos gusta pensar que todos somos iguales, estas fuerzas siguen latiendo bajo la superficie. ¿Dónde estamos tú y yo en este mapa moral? Nos comportamos como amos, tomando las riendas de nuestra vida y asumiendo la responsabilidad total. ¿O nos refugiamos en la moral del esclavo, justificando nuestras limitaciones y pidiendo protección? Esta pregunta no es solo filosófica, es un espejo que revela quiénes somos realmente. Entender esta distinción no significa abrazar la tiranía o renunciar a la bondad. Significa reconocer que la moralidad no es estática y que a menudo la usamos, consciente o inconscientemente, para adaptarnos o para dominar. Es el momento de preguntarnos, ¿qué moralidad guía nuestras acciones? El poder, en su forma más pura, no tiene color moral. Es una fuerza neutra, como el fuego o el agua, puede dar vida o puede destruir. Lo que determina su destino es quién lo sostiene y cómo decide usarlo. La psicología del poder revela algo sorprendente. Aquellos que ascienden a las alturas suelen compartir ciertos rasgos. No necesariamente son los más inteligentes o los más justos. Son, sobre todo, los más decididos. Aquellos que no temen asumir riesgos, que saben cuándo avanzar y cuándo retroceder. Tienen ambición, una voluntad inquebrantable y, sobre todo, la capacidad de actuar con frialdad cuando es necesario. Esto no significa que sean monstruos sin corazón. De hecho, muchos de ellos entienden las emociones humanas mejor que nadie, pero las utilizan como herramientas, no como grilletes. Donde otros se detienen por dudas morales, ellos ven oportunidades. Donde otros vacilan, ellos avanzan con firmeza. Mira, a lo largo de la historia, César, Napoleón, los magnates modernos. Todos ellos comprendieron algo esencial. El poder no se pide, se toma. No esperaron que alguien les diera permiso para ser grandes. Y en ese salto de audacia está la semilla de la grandeza y del peligro. Porque el poder no perdona la debilidad, premia a quien actúa con determinación, incluso si a veces la línea entre la firmeza y la crueldad es delgada. Sin embargo, no debemos confundir la frialdad con la maldad. Muchos que llegaron a la cima no lo hicieron por odio, sino por un impulso irresistible de expansión, por un deseo de dejar una huella en el mundo. Entender esto no es aceptar el abuso o justificar la tiranía, es ver la realidad con ojos claros. La historia favorece a los que no dudan demasiado, pero también nos deja una lección. El poder que se obtiene solo por la fuerza tiende a ser inestable. La ambición sin equilibrio es como un fuego que puede consumir a su dueño. El ascenso de los implacables parece, a primera vista, una historia de triunfo. Hombres y mujeres que desafían las reglas, que no se detienen ante nada, que logran lo que otros solo sueñan.
Pero hay un precio oculto en esa victoria, el costo humano y moral que deja en su estela. Quien gobierna solo con puño de hierro, pronto descubre que el miedo es un aliado traicionero. Puede conquistar territorios, silenciar voces, imponer obediencia, pero rara vez construye lealtad duradera. El miedo obliga, pero no inspira amor ni respeto genuino. Y donde falta el respeto, nace la semilla de la traición. Mira la historia de los tiranos, desde los emperadores romanos hasta los dictadores modernos. Muchos llegaron al poder aplastando a sus rivales, pero pocos mantuvieron ese poder sin ser devorados por sus propios demonios. Porque el poder basado solo en la intimidación es como un edificio construido sobre arena. Parece sólido, pero cualquier tormenta lo derrumba. La paradoja es clara. Cuanto más implacable eres, más enemigos generas. Cuanto más alto subes sin piedad, más frágil se vuelve tu trono. Porque en el fondo, incluso el más feroz necesita algo más que el miedo para sostener su imperio. Necesita respeto, necesita admiración, necesita un propósito que inspire a los demás a seguirlo. Además, el precio no es solo externo, también se paga dentro de uno mismo. Los que viven gobernando a otros por la fuerza terminan esclavos de sus propias armas, pierden la capacidad de confiar, de amar, de compartir sin reservas. Su corazón se endurece y la soledad los envuelve como una prisión sin barrotes. Esta es la ironía final. El poder absoluto puede parecer la cumbre de la grandeza, pero a menudo es la antesala de la caída. Porque la grandeza real no se mide solo por cuánto controlas, sino por cuánto eres capaz de sostener sin destruirte a ti mismo. Ahora que has visto este precio oculto, vamos a cuestionar la ilusión que nos venden sobre un mundo justo. Desde pequeños, nos enseñan que el mundo premia a los buenos y castiga a los malos. Nos dicen que si trabajamos duro, si somos justos y amables, todo saldrá bien. Esta creencia reconfortante se conoce como la falacia del mundo justo. La idea de que el universo, de alguna manera, es un juez moral imparcial. Pero basta abrir los ojos para ver que la realidad rara vez funciona así. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas honradas conoces que no logran prosperar? ¿Y cuántos que mienten y manipulan escalan sin esfuerzo? No es que la justicia no exista, sino que no está garantizada. El mundo no es un tribunal donde la verdad siempre triunfa. Es un campo de batalla donde la astucia y la estrategia a menudo deciden el resultado. Esto no significa que la bondad sea inútil o que debamos volvernos cínicos. Significa que debemos ver la moralidad no como un contrato que el mundo firmó con nosotros, sino como un compromiso personal. La vida no te debe nada. No importa cuán duro trabajes o cuán puro sea tu corazón, la existencia no garantiza recompensas justas. Esta es una verdad incómoda, pero liberadora, porque cuando dejamos de esperar justicia cósmica, empezamos a actuar con mayor responsabilidad. Ya no jugamos para complacer a un mundo que no siempre responde, sino para honrar lo que consideramos valioso. Nos volvemos arquitectos de nuestra propia ética, no víctimas de un sistema que no entiende de justicia. La falacia del mundo justo también explica por qué muchos caen en la frustración. Esperan que las recompensas lleguen simplemente porque las merecen. Pero merecer no siempre basta. A veces, el mérito necesita de estrategia, de alianzas, de saber moverse entre las corrientes del poder. Al comprender esto, podemos dejar de lamentarnos y empezar a crear nuestro propio sentido de justicia, porque aunque el mundo no sea justo, podemos elegir serlo. Y esa elección, aunque no siempre garantice resultados externos, sí nos da algo que nadie puede quitarnos: la paz de vivir según nuestros principios. Tras ver cómo la competencia premia a los implacables y cómo la moral ingenua a menudo fracasa, surge una pregunta inevitable. ¿Debemos abandonar la bondad para sobrevivir? No. Existe un camino intermedio: integrar poder y virtud. La tercera,
Vía no es la sumisión ciega ni la tiranía despiadada. Es actuar con fuerza cuando es necesario, pero sin perder la empatía. Es tener la determinación para imponerse y al mismo tiempo la sabiduría para no dejarse consumir por la crueldad. Aquí nace el concepto de empatía estratégica, usar la comprensión humana como herramienta, no como debilidad. Ver el mundo como es, no como quisiéramos que fuera, y decidir cómo actuar sin traicionar nuestros principios. La unión de poder y virtud no es un ideal imposible, es una práctica diaria, un equilibrio difícil que define a los que logran no solo triunfar, sino dejar una huella auténtica. Nietzsche llevó esta idea aún más lejos con su concepto del Übermensch, o más allá del hombre. El Übermensch no es un tirano ni un santo, es quien trasciende las normas impuestas, quien no se deja esclavizar por la moral de los demás. Nietzsche, el poder no es un fin para dominar, sino una fuerza creativa. El Übermensch no busca destruir por odio, sino transformar por deseo de vida. No vive según reglas heredadas, sino que las reinventa para afirmar su autenticidad. El will to power, la voluntad de poder, no es un grito de opresión, sino de superación. Es la chispa que impulsa a romper las cadenas internas y externas. Así, el Übermensch no se deja atrapar por la moral del esclavo ni por la arrogancia del amo. Encuentra su equilibrio más allá de ambos. Llegados a este punto, surge una reflexión inevitable. ¿El poder, en sí mismo, es bueno o malo? La respuesta es que el poder es neutro, como un martillo que puede construir un refugio o convertirse en un arma. Su valor depende del propósito y de la conciencia con que se usa. Nietzsche lo entendía como una herramienta para la autotransformación, no como un fin en sí mismo. El poder creativo busca construir, elevar, desafiar los límites. El poder destructivo, en cambio, solo satisface el ego y aplasta sin sentido. La diferencia está en el espíritu que lo guía. Si es un poder que alimenta la vida o la consume. Y esa decisión no la toma el mundo, la tomamos nosotros. Porque, al final, lo que define la ética del poder es cómo lo usas para no convertirte en un tirano de tu propio corazón. Hemos recorrido un camino que nos lleva a ver el poder con nuevos ojos. Vimos que no siempre premia la virtud, pero tampoco debemos resignarnos a la tiranía. El verdadero desafío es dominar el juego sin perder lo que nos hace humanos. No sé, trata de abandonar nuestros principios, sino de fortalecerlos, de aprender a leer el mundo como es y actuar con inteligencia, combinando la fuerza con la empatía. Así, dejamos de ser presas o depredadores y nos convertimos en creadores de nuestro propio destino. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo usarás tu poder? ¿Será para crear o para destruir? ¿Para imponer o para transformar? Esa es la decisión más importante que tomamos cada día. Si este mensaje te resonó, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte tus ideas. Porque este diálogo no termina aquí, apenas comienza. Juntos, podemos seguir explorando el arte de equilibrar poder y virtud para construir una vida que sea, al mismo tiempo, fuerte y auténtica.